Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice el versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? El versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a estar hablando de lo que es la escritura, la cual la religión se quiere adjudicar como dueña de la escritura, la cual la palabra del Señor dice que la escritura es una obra de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículo 16, que nos dice la palabra del Señor que la escritura es obra de Dios. Dios se la dio a Moisés, por lo tanto le confió las escrituras a Moisés y al pueblo judío. Dice, y las tablas eran obra de Dios. ¿Qué tablas? Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés allí en el Sinaí. Dice, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Y la escritura era escritura de Dios. Entonces, ¿de quién es la escritura? ¿A quién le pertenecen las escrituras? La religión dice que le pertenecen a Roma, pero la palabra de Dios dice que le pertenecen a Dios, la cual él confió al pueblo judío, como dice en 3.1 y 3.2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío y qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en gran manera, dice el apóstol, en que le ha sido confiada la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces vamos a estar tocando este punto de la palabra ventaja. Vamos a leer la versión católica que dice, ¿cuál es entonces la superioridad del judío y qué utilidad tiene la circuncisión? Estamos viendo la versión católica, el libro del pueblo de Dios, y dice, el versículo 2 dice, las ventajas son muchas, desde todo punto de vista. O sea que dice, ¿cuál es entonces la superioridad del judío, del pueblo judío? ¿Cuál es la ventaja? Porque se traduce como superioridad. ¿Cuál es la superioridad del pueblo, del judío? ¿Y de qué, acá dice en la versión, qué utilidad tiene la circuncisión? La versión católica dice, las ventajas son muchas, dice en la Biblia católica, desde todo punto de vista. O sea, de todo, cualquier ángulo que se pueda ver, el judío corre con ventaja. ¿Por qué? Porque la obra de la escritura es de Dios, le pertenece a Dios. Si yo tengo algo, soy dueño de algo, y se la quiero confiar a alguien, yo estoy en mi derecho a confiársela a quien yo quiera. La palabra del Señor dice que Dios le confió las escrituras, como vimos en 32:16, se la confió a Moisés, para que Moisés se la transmita al pueblo. Dios no le dijo a Moisés, bueno, lo que te acuerdes, por ahí te acordás 3 mandamientos, 4, más o menos, ahí decirle al pueblo, no. La palabra del Señor dice que Él escribió las tablas de la ley. El Señor es un Dios de luz, es el Dios de luz, es un Dios, si se puede decir, legal, porque las escrituras es lo legal, es el documento. Yo preguntaría a todos estos que no creen en la sola escritura, si comprarían su casa o un auto sin papeles, o una moto, un carro, como se dice en el resto de Latinoamérica, sin papeles. ¿Cómo puede comprar usted una casa sin papeles? Yo le quiero vender una casa a usted y le digo, bueno, vale tanto, pero el único problema es que no hay papeles. ¿Usted me la compraría? Por supuesto que no. En la escritura es lo mismo. La escritura es el testimonio, es el testamento.
¿Cómo usted hace para cobrar una herencia? No es porque usted se presente y dice, bueno, yo soy tal y tal y tal. Y la gente que tiene en su poder, digamos, todo el papelerío, los abogados, la herencia, las riquezas, si se ha dejado bienes, propiedades, está en manos de los abogados, la cual hay un testamento. Entonces usted no se puede presentar y decir, me pertenece todo esto sin papeles. En el testamento tiene que figurar usted, su nombre, su apellido, específicamente, el cual el testador le da la herencia, digamos. Ha muerto el testador, entonces hay una herencia. Entonces tiene que haber papeles, tiene que haber escritura. Dios le dio a Moisés un certificado, le dio una escritura, porque estaba el pueblo abajo, en el monte, y Moisés estaba en el monte. Entonces Dios le tenía que dar un documento, y los documentos son las escrituras. Por eso el catolicismo niega la sola escritura, porque en la sola escritura no figuran ellos. Volvemos al punto o al ejemplo de la persona que quiere cobrar una herencia. Quiere cobrar la herencia, pero no figura su nombre allí. Entonces, ¿cómo puede decir que puede cobrar algo? Tanto los abogados o los hijos no le van a dar nada. No tiene arte ni parte, porque su nombre no figura en ese lugar. O si, en este caso, si yo quiero cobrar una herencia y me presento y no figura mi nombre, significa que estoy fuera. Por eso el apóstol Pablo dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Porque pensar más allá de lo que está escrito, como dice en 1 Corintios 4:6, significa formar sectas. Por eso el catolicismo romano es la secta más grande, porque ellos se salen de las escrituras para formar palabras de hombres, tradiciones de hombres, magisterios de hombres, lo cual no tiene nada que ver con la herencia, no tiene nada que ver con las escrituras, no tiene nada que ver con el documento. Entonces, eso es, por eso la palabra dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho, porque le han sido confiadas las escrituras. Esa es la ventaja que tiene el judío sobre todas las naciones. Entonces, viene Roma, se presenta y dice, no, las escrituras se nos confía a nosotros. Es la mentira, por supuesto. El catolicismo es la mentira. Que dicen que a ellos se les confió la escritura, que compilaron. El que compiló fue el pueblo judío. Lo que pasa es que los romanos se lo robaron, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que le fue confiada al pueblo judío las escrituras. Entonces, leemos un poquito más de lo que es la versión católica. Dice, ¿cuál es entonces la superioridad del judío? Entonces, ¿y qué utilidad tiene la circuncisión? Las ventajas son muchas desde todo punto de vista. O sea que es, como se dice, juega con ventaja el pueblo judío. ¿Por qué? Porque se le confió, Dios le confió en primera instancia a Moisés y al pueblo, y le confió al pueblo judío ¿qué? El depósito, las escrituras. Ahí Dios guardó las escrituras para que den testimonio del Hijo de Dios. ¿En dónde? En el pueblo judío. A ellos les confió. Estamos diciendo, yo tengo algo de mi propiedad y voy y se la confío a alguien. Te lo confío. Te confío. Vos administralo. El que administra o administró el canon fue el pueblo judío, no fue Roma ni nada. Fue el pueblo judío. Con la guía del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derramó. Y también en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo siempre estuvo actuando. ¿Por qué estuvo actuando el Espíritu Santo? ¿Por qué estuvo actuando Dios en la selección de los profetas, en la inspiración de las Escrituras? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras, es el que seleccionó las Escrituras, fue el Espíritu Santo, la cual usó al pueblo judío, ¿no es cierto? No, porque el hombre en sí, nosotros somos barro, somos ciegos, digamos. El que nos abre los ojos es Dios. Entonces, el infalible, el que no falla, es el Espíritu Santo. Él fue el que compiló las Escrituras y se las entregó al pueblo judío, porque es lo que dice la palabra,
¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es mucho, dice el apóstol Pablo, que se les ha sido confiada la palabra de Dios. Y con esa, por eso el Señor dijo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Es el Espíritu Santo. Nos dejó, el Señor dijo, bueno, Pedro los va a guiar, la Iglesia Católica los va a guiar, Roma los va a guiar. No dijo nada de eso. Cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Por eso el catolicismo, la gran mentira del Papa, Jesús nos dijo, bueno, ustedes van a quedar sin padre, digamos, en esta tierra, porque Jesús es Dios y era el líder, era la cabeza de ese grupo de los apóstoles y era la figura del Padre, el protector que los protegía. Era Dios mismo con ellos, Emmanuel. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar sin cabeza, no los voy a dejar sin padre, digamos, si se puede decir de alguna manera. No estamos diciendo que Jesús era el Padre, estamos Jesús actuando en forma paternal. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. No hay que confundirse en este sentido. O sea que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Queremos decir que los actúan de una manera paternal. Tanto Jesús con sus discípulos actuaba de una manera paternal. Por eso les decía, pero Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Son tres personas, un solo Dios. Entonces dice que el Señor se iba a ir, pero iba a enviar al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo iba a actuar de la misma manera que Él actuó con ellos, cubriéndolos, bendiciéndolos, etc. Entonces iba a ser el guía de la iglesia. Entonces dice en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor no dijo que iba a dejar a la iglesia. Jesús no dejó a la iglesia para salvar al mundo. Su sacrificio, su sangre, su obra, las escrituras es lo que el Señor dejó para salvar al mundo. La persona, el testimonio de Cristo. Eso es lo que dejó el Señor en la tierra. La iglesia tiene la misión de expandir el Evangelio, de llevar la buena noticia de salvación, de que Jesucristo ha perdonado el pecado de todos los hombres, los cuales aquellos que creen serán salvos. Así de simple, así de sencillo. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ellos dicen que, bueno, Jesús dejó a Pedro, dejó un encargado, al punto de que Pedro se murió, lo comieron los gusanos, y qué esperanza podemos tener. Por eso el catolicismo se apoya en muerto, en un muerto. Ellos dicen que Pedro es la roca de la iglesia y Pedro está remuerto. ¿Cómo va a ser la roca si qué es polvo? Está hecho polvo. Con todo el respeto que se merece el apóstol Pedro. Pero estamos diciendo que Jesús no dejó ni la iglesia, ni no dejó como salvadora, estamos diciendo, sino que la iglesia tiene la misión de predicar la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo allí en Mateo 16, 19, que a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. No le dijo, a ti te daré las llaves de David. Es la mezcolanza, yo ya lo hablé en los videos anteriores, la mezcolanza que hacen con algo político, lo quieren mezclar con lo que es algo espiritual, como es la predicación de la palabra del Señor. Con algo, si se puede decir, algo físico, como son unas llaves, la llave de David, aunque también es algo que es algo simbólico, digamos, que la llave de David la tiene Jesús, diciendo que Él es el heredero. Entonces, para no entrar más ahondar, para no irnos y desviarnos del tema, acá el punto y el gran protagonista de todo son las Escrituras y el Espíritu Santo, la actuación del Espíritu Santo. El punto es que fuera de la iglesia del Señor, el Espíritu Santo no está. Entonces todo lo que es secta, todo lo que es el catolicismo romano, el Espíritu Santo está ausente. Y el catolicismo siempre lo que ha hecho es frenar la verdad, frenar la actuación del Espíritu Santo.
Por eso dice la palabra, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede ver, no puede recibir, perdón, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad es el que nos guía, es el que el Señor ha enviado a la iglesia. El catolicismo, al no tener al Espíritu Santo, está en completa oscuridad. Entonces ellos dicen que ellos son los salvadores, que hay que reconocer a Pedro. El que no reconoce a Pedro no es salvo, dice el catolicismo. Usted observe las locuras que se dicen. Al que tenemos que recibir es a Jesucristo, no a Pedro. Y dice, y no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. O sea, no os dejaré huérfano. Es el Espíritu Santo el que va a venir sobre la iglesia que va a ser derramada. Entonces el punto es, ¿qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en gran manera, dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver lo que es la palabra ventaja, que está traducido como superioridad. ¿Qué superioridad tiene el pueblo judío o el judío en sí sobre los otros seres humanos, digamos, sobre los gentiles, como se dice? Dice, la palabra es perizos, del griego perizos, que significa superabundante en cantidad, superior en calidad, excesivo, violentamente, y es el que tiene la preeminencia. De un derivado de peri, que significa a través, por todas partes, alrededor, las cuales son aplicaciones de lugar, causa o tiempo. Quiere decir que no hay, como decíamos, por todos lados, como traduce la versión católica, que dice que las ventajas son muchas desde todo punto de vista, dice la traducción católica. O sea que la misma traducción católica, claro, al estar ciego no entienden las escrituras. Las escrituras es algo, para el católico es algo velado, es algo que es un velo, no lo pueden ver, por eso ellos niegan las escrituras, porque no lo pueden ver, porque están en la oscuridad. Dice, ¿cuál es entonces la superioridad del judío y qué utilidad tiene la circuncisión? Las ventajas son muchas desde todo punto de vista. Entonces eso es lo que dice la palabra perizos. Dice que es superabundantemente en cantidad superior. No hay manera, no hay con qué darle al judío, en el sentido que él es el pueblo de Dios. El pueblo judío es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. Nosotros fuimos injertados como gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros éramos idólatras, nosotros éramos paganos. Y ese es el punto. Nosotros no... la iglesia no tiene nada que ver con el paganismo. La iglesia en sí, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros no salimos del catolicismo. Nosotros nacimos de nuevo gracias a la fe en Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ver con el catolicismo. Ahí hablan de los protestantes y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, eso será su problema. Pero la iglesia no tiene nada que ver con el catolicismo, porque el catolicismo es paganismo, son totalmente opuestos, son el agua y el aceite, nunca ni siquiera caminaron juntos. Por eso el Señor dijo, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso es lo que va a pasar con los católicos. Cuando se presenten los católicos, Dios no los conoce. ¿Quiénes son? Los católicos. No los conozco, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Dios verdadero. Negaron las escrituras. Negaron al Espíritu Santo. ¿Por qué no mencionan al Espíritu Santo? Porque no le ven, no le conocen. No lo conocen al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen que es simplemente una fuerza. ¿Por qué? Porque niegan al Hijo de Dios. Al negar al Hijo de Dios no pueden conocer nunca al Espíritu Santo. Si usted quiere conocer al Espíritu Santo, tiene que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay más nada. Se le limpia, el Señor le perdona los pecados y viene el Espíritu a morar. ¿Por qué viene a morar? Porque ya su vida quedó limpia. Quedó limpia. El sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarlo de todo pecado, porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, muerte y su resurrección, ha pagado el precio por todos los pecados de todos los hombres. Así que una persona que cree, se le perdonan todos los pecados. Y al perdonársele todos los pecados, la persona, nuestra alma,
queda limpia, entonces puede venir el Espíritu Santo a morar en esa casa limpia, como dice la palabra. Entonces, la palabra ventaja, ¿qué significa la palabra ventaja? Circunstancia o situación que da superioridad en alguna cosa, o sea que es algo superior. Por eso es odiado el pueblo judío. El pueblo judío ha querido ser exterminado a través de la historia. Ya sabemos lo que pasó en el Holocausto con Hitler, con la persecución que se ha matado, dice, 6 millones de judíos. Lo cual el pueblo judío ha sido perseguido. ¿Por qué? Porque el pueblo judío le ha sido confiada las Escrituras. No es otra cosa que la persecución de Satanás. Dice, otra acepción de la palabra ventaja significa circunstancia o condición a favor. Circunstancia o condición a favor. O sea que todo está a favor de los judíos. La palabra superioridad, que es lo que se traduce como ventaja y lo que traduce otras versiones como superioridad. ¿Qué significa la palabra superioridad? Cualidad o situación de una cosa o persona que es superior a otra en calidad, cantidad o rango o importancia. Supera, por eso como dice esta versión católica, desde todo punto de vista el judío tiene ventaja. ¿Por qué? Porque se le ha confiado el gran tesoro de las Escrituras. No a Roma, en ninguna parte de la palabra dice que las Escrituras se le confiaron a Roma. Por eso ellos necesitan salirse de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura no habla del catolicismo romano. Si una persona, supongamos que viene de otro planeta, y le dan una Biblia, ¿no? Y la lee completa la Biblia, la lee de punta a punta. Y de repente le dice, se presenta con él y dice, yo soy católico. Esta persona dice, pero católico, no acá. Yo soy cristiano católico. Entonces la persona dice, no, pero yo leí toda la Biblia y no, usted no está acá, no, su religión no está acá. Es así. La religión católica está solamente en la imaginación del católico. Es como que aquel que tiene esos hombres, esas mujeres que tienen novios ficticios, ¿no? Y le pregunta, pero ella o él sabe que ustedes son novios. Y dice, no, no somos novios. Pero está en la imaginación de la persona, nada más. Es lo mismo. Por eso el catolicismo romano y todas las cosas que hacen, todo lo que es la idolatría, porque dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, cualquier imagen, o sea, usted está viendo una imagen, no es un ídolo, una fotografía no es un ídolo. Y las imágenes no son ídolos, pero los ídolos sí son imágenes, o sea que los ídolos se manifiestan a través de imágenes. Y todo lo que se manifiesta en el catolicismo es toda idolatría, porque está todo creado en la imaginación del hombre. Todo lo que usted puede ver, lo que es la Iglesia Católica, lo que es el Papa, lo que es la sucesión apostólica, lo que llaman ellos sucesión apostólica, todo esto no existe. El purgatorio, la Asunción de María, María Inmaculada, el Rosario, todas las catedrales, los templos, los curas, las monjas, todo eso está salido de la mente del hombre. Eso no está en las Escrituras. Aunque ellos la quieren dibujar y la quieren pegar con plasticola, con saliva o atarla con alambre. Lo atan y dicen, bueno, esto sí, está en las Escrituras. Es una cosa atada con alambre. Es una cosa espantosa la doctrina católica. ¿Por qué? Porque está todo salido de la imaginación del hombre pagano, por supuesto. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes ni culturas, ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas. O sea, inclinarse o adorar a un ídolo es lo que lo hace idólatra a una persona. Si usted hace una reverencia a una persona por respeto, eso no significa que la persona soy un idólatra. Pero si yo me inclino ante un ídolo, eso sí será idólatra. ¿Y cómo yo sé que es un ídolo? Porque salió de mi mente, es algo irreal, es algo que no es verdadero, es algo que es una imagen. Es una imagen que salió de mi mente y que yo lo materialicé a través de una imagen. Entonces, si yo me inclino o yo le hago reverencia, eso sí es idolatría.
Pero si yo saludo con respeto a alguien, eso no es idolatría. El problema con María, el problema con María es lo más clásico, digamos, porque María está muerta. Ya María está muerta. Si yo hago una imagen y digo que está viva, eso es idolatría, porque eso salió del pagano, salió de la imaginación del pagano, que quiere tener un ídolo diciendo que una persona está viva cuando está muerta. Y la hacen una diosa. ¿Por qué lo hacen una diosa? Porque le atribuyen atributo, valga la redundancia, de que ella puede ver, puede oír, puede estar, los cuales son atributos de Dios. La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, todos esos son atributos de Dios. Y si a María o a cualquier santo se le dan esos atributos, lo están haciendo dioses. Ellos no son dioses, solamente los respetamos. Pero si vos le hablás y vos crees que te oye, lo estás haciendo un dios. Porque la persona está muerta, remuerta. María está muerta, remuerta. Y si vos le hablás, es en tu imaginación, es en su imaginación que usted cree que le está oyendo. María no le está oyendo. María está muerta, lo mismo que Pedro. Le dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo hace la cabeza? Si Pedro murió, ¿cómo hace la cabeza? Y eso de la asociación no está en las escrituras. Todo eso sale del paganismo, de la mente, de la imaginación. Eso es la idolatría. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no de la imaginación no materialice eso que está en su imaginación, que es la idolatría, que no lo materializa. ¿Cómo lo materializa? A través de escultura, a través de imágenes. Por eso se dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está bien, dice el pagano. Pero ¿cómo el pagano qué hace? El Señor le dice, el pagano o el idólatra, dice, no te harás imagen delante de mí, o sea, no tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen. O sea que está dando a entender el Señor que el idólatra materializa su idolatría a través de imágenes, de escultura. Dice, no las honrarás, ni les venerarás o adorarás. La palabra venerar es un derivado de la palabra adorar, o sea, evocar muertos, todo eso es espiritismo, pensar que la persona está viva cuando en realidad está muerta. Si hablan con María, están hablando con una muerta. ¿No? Si hablan con los santos, que ellos dicen que, aunque el santo haya vivido día y otra, exacto, la persona está muerta. Si usted habla con un muerto, eso es espiritismo, es invocación a los muertos, evocar a los muertos, lo cual está prohibido por el Señor, al Señor no le gusta. Cuando hablaron Jesús y Moisés y Elías, los que hablaron con ellos fue Jesús, o sea que Dios. Por eso la palabra del Señor dice que Dios es Dios de vivo y no de muerto. Quiere decir que para Dios están vivos, pero no para nosotros. Para nosotros no están vivos, para nosotros están muertos. Pero Dios es Dios. Dios no tiene pasado, presente y futuro. Dios es eterno. Entonces, la ventaja que tiene el judío, la palabra es superioridad, cualidad o situación de una cosa o persona que es superior a otra en calidad, cantidad o rango en importancia. Persona, la segunda acepción de superioridad es persona o conjunto de personas que tienen autoridad gubernamental. Y acá viene un punto importante. La ventaja es que tienen una autoridad gubernamental. Estamos sacando la raíz de la palabra ventaja. ¿Cuál es la ventaja del judío? ¿Cuál es la ventaja del judío? Que tiene autoridad. ¿Quién se la dio esa autoridad? El Señor. ¿Cómo se la dio? Confiándole en las escrituras. Porque el Señor no le confió las escrituras ni a Roma, ni a los griegos, ni a los alemanes. Dios le confió las escrituras al pueblo judío. Entonces esa es la ventaja, esa es la superioridad que tiene el judío. Y dice, si nosotros vamos a la palabra superioridad, que es lo que está en la traducción, digamos, del original, la palabra qué superioridad tiene, dice que es
una de las acepciones, superioridad significa autoridad gubernamental. ¿Qué quiere decir la palabra gubernamental? Que viene del gobierno, de un estado o relacionado con él. ¿Por qué? Porque el que gobierna es Dios. Dios es el rey de reyes, señor de señores. Entonces, el único que le puede dar autoridad al judío es Dios mismo. Entonces, es una autoridad gubernamental, o sea, una autoridad que viene directamente del gobierno. ¿Qué es, segundo, dice que es partidario del gobierno o está a favor de él? Número 3, ¿qué es gubernamental? Una autoridad gubernamental es el ministerio o departamento de gobierno. ¿Qué es un ministerio? Un departamento de gobierno encargado de un área política determinada. En este sentido, el pueblo de Israel es un ministerio que tiene o un servicio a la humanidad de conservar las escrituras, guardar las escrituras. Ese es el depósito donde Dios puso las escrituras, el pueblo judío. Dice que es un ministerio, es un edificio que es sede de este departamento. O sea que el pueblo judío viene a ser como el departamento gubernamental de Dios. O sea que ahí Dios depositó las escrituras, le confió al pueblo las escrituras. Otra acepción de la palabra gubernamental significa empleo. Dice trabajo, ¿qué es empleo? Trabajo que se realiza a cambio de un salario. Segundo, ocupación de una persona en una actividad, un trabajo o un negocio. Es una ocupación de una persona en una actividad, un trabajo o un negocio. Ese es el trabajo, la ocupación y la actividad del pueblo judío, guardar las escrituras. Ese fue el trabajo que Dios le dio al pueblo judío. Por eso el Señor tenía que confiarle a alguien las escrituras. Las escrituras tenían que quedar en las manos de alguien, es algo material, que es la palabra de Dios escrita. ¿Y a quién se la dejó? Al pueblo judío, porque Dios escogió a Abraham para ser un pueblo. Entonces, los descendientes de Abraham son los que han tenido las escrituras y se le ha confiado las escrituras para decirle al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo bendito de Dios, en el cual hay salvación mediante la fe en Él. Eso es todo. Dice que es un empleo. Empleo es un destino. La palabra destino significa lugar a donde va dirigido alguien o alguien. O sea que el destino de las escrituras es el pueblo judío. O sea, Dios tiene las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras es obra de Dios, como dice en 32:16 de Éxodo. Y esa obra tiene un destino, el pueblo judío. Dice, uso o función que da uso, acá no entiendo lo que escribí. Dice, el lugar al que una persona es designada para un empleo o ejercicio, o para que preste sus servicios. Lugar al que una persona es designada, para un empleo o ejercicio, o para que preste sus servicios. Acá estamos viendo todo la función que cumple el judío en la humanidad. Otra excepción es situación o estado que una persona o una cosa llega o ha de llegar inevitablemente guiada por esa fuerza. O sea que dijimos también que el Espíritu Santo es el que guió al pueblo judío a conservar las escrituras y a designar cuáles eran los libros que tenían que ir y tenían que ser el canon de las escrituras. La Biblia que tenemos hoy en día es elegida por el Espíritu Santo, escogida por el Espíritu Santo. Él fue. El pueblo judío es el instrumento por el cual las escrituras son conservadas. Otra acepción de la palabra empleo es colocación. ¿Qué significa colocación? Trabajo que se realiza a cambio de un salario. Otra acepción es ocupación de la palabra empleo, actividad o trabajo. O sea que la actividad o el trabajo del pueblo judío es conservar las escrituras. Puesto, otra acepción, lugar o posición que ocupa alguien, cargo o función en una empresa. O sea que el pueblo judío tiene un puesto, tiene un lugar, no son cualquier pueblo, por más que patalen,
los católicos, los romanos, que digan lo que digan, todos los que están en contra de Israel, el pueblo judío tiene un puesto, tiene un lugar de privilegio, tiene una superioridad sobre los demás, como dice la versión, de todo ángulo donde usted lo mire, los judíos tienen una superioridad porque son el pueblo elegido del Señor. A ellos se les confió las escrituras, a ese pueblo, no a Roma. Roma miente, Roma robó. Si la palabra del Señor me dice que al pueblo judío se le confiaron las escrituras y de repente la tiene Roma, significa que Roma se la robó. Como dijimos, siempre doy el ejemplo del auto. Yo tengo mi auto, tengo todos mis documentos, todo en orden, pero un día viene alguien y me roba el auto. Por más que esa persona tenga mi auto, ese auto me pertenece a mí. Cuando llegan las autoridades, le dice, presénteme los documentos de que este auto le pertenece al ladrón. No tiene documentos, lo mismo que Roma. A Roma se le dice, ¿dónde están los documentos que Dios le confió las escrituras a Roma? No los tiene. Son como este ladrón del auto. Se robó el auto, anda por todos lados diciendo que el auto es de él cuando el auto es mío. Es lo mismo con Roma. Roma dice por todos lados, las escrituras las hicimos nosotros, las compilamos nosotros, gracias al catolicismo, gracias. Y dicen, a ver, levanten su Biblia los protestantes. ¿Y saben quién hizo esa Biblia que usted tiene en su mano? El catolicismo romano. Mentira. Esas escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. Esta persona, al igual que el que me robó el auto, en este caso, en este ejemplo, en esta ilustración, es lo mismo que hace Roma. Anda por todos lados diciendo que las escrituras le hicieron ellos. Primeramente que las escrituras es obra de Dios. Y que en la época de Moisés los católicos nunca existieron de por sí, pero ¿dónde estaba la iglesia católica? O sea, que estaba ahí en el monte con Moisés y Dios le dijo, perdóname Moisés, se lo voy a dar acá al Papa o a los romanos la escritura, disculpame, pero no, Dios se la dio a Moisés. Por eso es un chiste el romanismo, es la blasfemia, es el anticristianismo. La iglesia católica, que se hace llamar iglesia, pero no solamente el imperio romano disfrazado de cristianismo, no es otra cosa. Entonces, puesto de control, otra acepción de la palabra empleo. ¿Por qué es el empleo que Dios le dio al pueblo de Israel? Que guarde las escrituras, es el empleo, es el encargo. Por eso ellos cambian todo. Ellos dicen que Pedro quedó como encargado de la iglesia. Pedro está muerto. Bueno, dicen ellos, hay una sucesión, qué sé yo, los inventos que se hacen, todo mentira, ¿no? Entonces el Papa es el encargado de la iglesia. Cuando la palabra del Señor dice que Dios envió al Espíritu Santo para que guíe a la iglesia. O sea que ni Pedro ni la iglesia, el encargado, si se puede decir, del pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Y acá dicen que los encargados, a los que se le encargó las escrituras, es a Roma, dicen ellos. Cuando la palabra del Señor dice que a los judíos se le encargó la palabra de Dios. Entonces, es lo mismo. O sea que ellos se adjudican algo que Dios no les dio nunca. Por eso la iglesia no tiene nada que ver con el catolicismo. ¿No? Nosotros ni salimos de ello, ni todas esas cosas que dicen, esas tonterías, porque la iglesia es iglesia, siempre la iglesia ha sido iglesia, nada más. No tenemos nada que ver nosotros con Roma. Son ellos, si hay cristianos que se apartaron, o el mismo romanismo contaminó la iglesia y tomó el control de todo y robó las escrituras y se autoproclamó como la iglesia de Cristo, lo cual es totalmente falso. Dice, es el puesto de control, que es la misión de vigilancia y puesto de mando. O sea que lo que queremos decir que el pueblo judío o Israel es el puesto de control de Dios, donde Dios dejó depositadas las escrituras, lo cual, como dijimos, bueno, por un lado, por el romanismo se esparció, digamos, las escrituras, pero ellos robaron las escrituras. No, ¿qué mérito puede tener un ladrón? Lo único que le queda, la condenación, digamos. A un ladrón, ¿qué le queda? La condenación. Dice el punto número 5, es cargo, función de la cual una persona tiene
la responsabilidad de una organización. O sea que el pueblo judío tiene un cargo, tiene una responsabilidad. Otra acepción de la palabra empleo significa honor. Cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con lo moral. O sea que el pueblo judío tiene una cualidad de honor de cuidar las escrituras con la seriedad que corresponde. Dice también ahí el pasaje que porque por la incredulidad de ellos no se va a anular la fidelidad de Dios. Por supuesto, los judíos también son humanos, son hombres, han caído en idolatría, han hecho cosas tremendas y espantosas, pero eso no anula la fidelidad de Dios haberle confiado las escrituras. Ellos dicen, mataron al Señor, se rebelaron con Dios, fueron idólatras, pero eso no anula que Dios es fiel. Si ellos fueron infieles, es un problema, pero Dios permanece fiel y fiel para siempre. Por eso es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. O sea, siempre hubo un remanente, por supuesto, estaba Jesús, estaban los apóstoles, siempre hubo un remanente en Israel que mantuvieron la rectitud. Dice, cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa, manifestación de respeto y admiración. O sea que eso es todo lo que le corresponde al pueblo judío. Que es también el empleo que Dios le ha dado al pueblo judío, es una distinción. Es un premio que se concede para aumentar el honor de alguien. El pueblo judío ha sido distinguido al darse la confianza de las escrituras. Todo esto es el derivado de la palabra ventaja y superioridad, que es del griego perizos. El punto número 8, la acepción es dignidad, que merece respeto, cargo o empleo que confiere autoridad y honor. O sea que el pueblo judío merece respeto porque a ellos se les confió las escrituras. Si usted ve que se le persigue al pueblo judío, es una falta de respeto y detrás de ellos está Satanás y está Roma. Roma siempre quiso exterminar al pueblo judío, siempre. ¿Por qué? Porque su religión, su paganismo no está en las escrituras. Entonces siempre quisieron destruir las escrituras. Si hay discusiones en las redes, siempre el punto más álgido, digamos, y el nervio central son las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras está el principio y el fin de todo. Porque es el documento, porque es el testamento. Como dijimos, si una persona quiere cobrar una herencia, pero hay un testamento que dice que no le pertenece, entonces está perdida la persona, no puede cobrar ninguna herencia, por más que patalee, llore, salte y brinque, no la puede cobrar la herencia. Lo mismo sucede acá, por más que Roma patalee, salte, brinque, no está en las escrituras, ni el catolicismo, ni el papado, ni la asociación, nada. El catolicismo no existe, no tiene arte ni parte en lo que es la iglesia del Señor, no tienen herencia. ¿Por qué? Porque es el paganismo. No figura en la herencia. Entonces, la palabra superioridad es preeminencia. La palabra superioridad y sus sinónimos estamos viendo que es preeminencia. Número 1, preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? Privilegio o extensión o ventaja de que goza una persona por razón o por mérito especial. Es un privilegio. El pueblo de Israel es un pueblo privilegiado, que tiene ventaja o mérito especial. El mérito, digamos, en el sentido, se puede decir, que Dios lo escogió simplemente. Dios escogió a Abraham y a todos sus descendientes como el pueblo de él. Dice otra, la número 2 es excelencia. ¿Qué significa excelencia? Superior en calidad o bondad que hace digno de aprecio y estima una cosa o una persona. Tratamiento honorífico o cargo. Número 3, preponderancia. Estamos viendo lo que es los sinónimos y los significados de la palabra superioridad, que es ventaja. La ventaja del judío, la superioridad del judío. Preponderancia, situación de superioridad
que tiene un hecho o una cosa frente a otra. Número 4, supremacía, superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Eso es lo que tiene el judío con respecto a las escrituras. Tiene una supremacía. ¿Por qué? Porque a ellos se les encargó las escrituras. Por eso dice, ¿qué ventaja tiene el judío y qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el apóstol Pablo, porque le han sido confiadas las escrituras. Y cuando habla mucho, quiere decir de todo punto de vista. Por donde se la mire, la ventaja es abrumadora. No hay como el pueblo judío. Al pueblo judío se le confiaron las escrituras, se le confió el canon. ¿Quién hizo el canon? Los judíos. ¿Quién iban a hacer? Porque no dice acá que, no, ¿cómo va a ser Roma el canon? Si ellos están ciegos, no tienen el Espíritu Santo, no fueron elegidos, son paganos, son idólatras, ¿cómo ellos van a hacer el canon si el Espíritu Santo no está con ellos? El único que los puede guiar a un pueblo a que haga el canon ese es el Espíritu Santo, y ese pueblo es el pueblo judío, no hay otro. ¿Por qué? Porque lo dicen las Escrituras. Romanos 3, del 1 al 4, dice que el pueblo fue el pueblo judío el que fue escogido para hacer el canon. Dice, ¿cómo sabe? ¿Dónde dice 27 libros? Dice, pero es obvio, si se le confiaron a ellos, fueron ellos los que eligieron los libros. Fue el Espíritu Santo que les dijo, este libro y este libro. ¿Dónde, en qué parte dice 27? Pero es tonto, como dice, ¿cuándo se fundó tu iglesia? Son preguntas absurdas. ¿Cuándo se va a fundar? ¿Cuándo van a ser? ¿Cuántos años tiene la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuántos años tiene la iglesia de Jesucristo? Es la misma edad que, como se puede decir, se fundó mi iglesia, porque yo pertenezco al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Dice, bueno, tu iglesia se fundó hace 50 años. Eso es un nombre, es algo que es secundario, es un detalle, no tiene importancia. Lo importante es lo que sucedió allí en Pentecostés. Lo importante es lo que sucedió en la cruz, en el Hades, en la resurrección del Señor, en la ascensión del Señor, en la glorificación del Señor, cuando envió al Espíritu Santo. Eso es lo importante. Después lo demás son cosas de hombres. Mi iglesia, la iglesia del Señor, que no es mía tampoco, que es de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, se fundó o nació, si se puede decir de alguna manera, allí en Pentecostés. No en Mateo 16, 18. 16, 18 es la miseria del paganismo. Porque no hay cuerpo, no hay cabeza, no hay sangre, no hay espíritu, no hay nada. Así que no existe el catolicismo romano, no existe, no existe, no existe. Entonces, al que se le fue confiado, como dice en Romanos 3, las escrituras se le fueron confiados al pueblo judío, no a Roma. Roma no tiene arte ni parte. Roma es el paganismo, es algo que va por otro rumbo, digamos, por otras. Por eso el Señor le va a decir, no los conozco, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos los católicos, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Lamentablemente es así de duro, pero es, digamos, puede ser una bendición para una persona que se le puede decir lo que va a pasar por medio de las escrituras. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las escrituras. En los enfrentamientos que pueden haber con los apologistas católicos, no es conmigo ni con cualquier cristiano, es con las escrituras los que tienen problemas ellos. Si ellos mienten, el problema lo tienen ellos. Lo que dicen las escrituras es la verdad. Y es el Espíritu Santo el que da testimonio de todas estas cosas. Entonces, vemos acá que superioridad significa supremacía, superioridad absoluta significa, superioridad absoluta. El pueblo judío tiene superioridad absoluta sobre el cuidado de las escrituras, sobre el canon. Los 39 libros y los 27 que se dice que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento empieza a partir del nacimiento de la iglesia. Los 4 evangelios son históricos, pero todos los libros fueron separados por el Espíritu Santo, los cuales inspiró a los que hicieron el canon, la iglesia del Señor en el nacimiento de la iglesia,
fue escogido por el Espíritu Santo, no hay otro. ¿Quién va a hacer? ¿Qué humano puede hacer eso? ¿Qué ser humano puede hacer eso, hacer el canon? Ningún ser humano puede hacer eso. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras son divinas. Por eso lo dice en 32:16 de Éxodo. Es una obra de Dios. ¿Qué humano puede meter los dedos ahí o las manos ahí? Si es obra de Dios. Es obra de Dios. Ningún ser humano puede intervenir. Fue el Espíritu Santo, como dice que Él inspiró las Escrituras. Así como inspiró las Escrituras, hizo el canon también el Espíritu Santo. Y el depósito, el encargado, los que tenían a cargo de todo este trabajo, fue el pueblo judío. Por eso el pueblo judío dice acá que tiene una supremacía, que significa superioridad absoluta sobre los otros pueblos, o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Y ese es el odio que hay sobre las Escrituras y el odio que hay sobre el pueblo judío. Porque el pueblo judío tiene una jerarquía, tiene un cargo, tiene una autoridad gubernamental que le ha sido confiada por el Señor. Entonces, vemos la palabra superior, dícese de lo que está más alto y en lugar preeminente respecto de otra cosa. Aunque le duele a Roma, los judíos están más arriba. Dícese de lo más excelente y digno respecto de otras cosas, de menor aprecio o bondad. Esto es lo que significa la palabra superior. Otra acepción es que excede a otras cosas en virtud, vigor o prendas. La número 4 dice excelente o muy bueno. Y número 5, la palabra superior, una acepción, la quinta acepción significa persona que dirige una congregación o comunidad principalmente religiosa. O sea que todo lo que es en la cuestión de Dios es el pueblo judío, el que tiene el privilegio de haber conservado las Escrituras, las cuales con el tiempo, con los siglos, se esparció por todo el mundo, porque Dios depositó las Escrituras en el pueblo judío. Adjudicarse, Roma se adjudica que fueron ellos, pero en realidad los que contuvieron las Escrituras y los que hicieron el canon de las Escrituras es el pueblo judío, porque es una deducción. Si a una persona se le confía algo, significa que esa persona tomó esas decisiones en base a la inspiración del Espíritu Santo. Si los judíos recopilaron los libros, las Escrituras, porque el Espíritu Santo los inspiró. ¿Quién inspiró los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Quién inspiró el canon del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. Porque dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Él. Y si ha sido inspirada por Él, Él es el dueño. Y Él puede hacer lo que quiere, Él puede sacar el que quiere poner. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Porque la palabra del Señor dice que las Escrituras son obra de Dios. ¿Y quién las inspiró? El Espíritu Santo. Entonces Él es el dueño de las Escrituras. Y Él puede hacer lo que quiere con las Escrituras. ¿Por qué? Porque es el dueño. Yo con mis cosas hago lo que yo quiero. Entonces Dios con las Escrituras se las confió al pueblo judío, al cual inspiró el canon. Dice, ¿dónde dice 27 libros? Roma fue quien dijo, estos son los 27. Todo mentira. Todo mentira. Es como una persona que tiene un examen y se copia de aquel que hace todo perfecto, que se saca 10 en todo y se copia. Y dice, y lo copia, ¿no? Y se copia todo el examen. Dice, levanta el examen y dice, este es mi examen. Se copió, se lo sacó a otro. Si ellos dicen que el canon lo hicieron ellos, es porque se lo robaron a los judíos, porque el canon le fue dado a los judíos. El Espíritu Santo les dio el canon a los judíos. Y Roma se lo robó. Que digo así, yo también. Pero ellos no entienden nada, ellos no entienden las Escrituras, lo que le estoy diciendo de lo del examen. Yo puedo copiarme todo un examen y sacarme un 10 también, igual que mi compañero que sabe todo, pero no entendí ni nada. Yo solamente copié nomás a los ciegos. Y eso es lo que hizo Roma. Dicen que ellos hicieron las Escrituras, que hicieron la compilación de la Biblia, que ellos hicieron la Biblia, que la Biblia es católica.
Y si la hicieron ellos, ¿por qué no la obedecen? ¿Por qué no creen en Jesucristo? Porque la robaron, simplemente. Y es así. Por más que levanten el examen y digan, yo tengo mi examen y me saqué un 10, miren todo, me saqué un 10, pero no entiendo nada de lo que escribí. Es lo mismo que hizo Roma. Nosotros hicimos el canon y ni saben, ni entienden las escrituras. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha? Dijimos que la palabra ventaja significa superioridad. La palabra es perizos, que significa superioridad. Y lo vamos a dejar por acá porque vamos a ver en el próximo video, si Dios quiere, lo que es la palabra que le fueron confiadas. Vamos a ver esa frase, le fueron confiadas la palabra de Dios, como dicen Romanos. Le fueron confiadas. Que la palabra en griego es pisteu, que significa creer, o sea que Dios creyó, confió en el pueblo judío, le confió al pueblo judío la palabra de Dios. Pues Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, por eso se cerró el canon, porque ahora Dios habla por el Hijo. No hay más nada que hablar. Una vez que el Hijo murió en la cruz, hizo su obra, caminó en santidad perfecta en esta tierra, murió en la cruz, toda esa obra, más el Apocalipsis, 3 días en el Hades, estuvo en el Hades, venció a la muerte no lo pudo retener porque Jesús no tenía pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y Cristo cumplió toda la ley. Cristo era perfecto. Y cuando estaba en el Hades, la muerte, la manera de tener un alma, la muerte en su poder es por medio del pecado. Entonces, el alma del hombre no se podía soltar bajo el poder de la muerte. Pero un día fue Cristo al Hades, murió el Señor, fue al Hades, y la muerte lo examinó para encontrarle algún pecado y poder retenerlo y que Cristo no pueda resucitar. La muerte lo rodeó, la muerte lo examinó, la muerte lo juzgó, la muerte lo interrogó y no le encontró pecado, no le encontró falla. Se puede decir de alguna manera, dice que los dolores de la muerte, como dice allí en Hechos, los dolores de la muerte, una vez que pasaron los dolores de la muerte, ¿de qué muerte? De la muerte espiritual de Cristo, de que Él estuvo en el Hades, de que Él estuvo sufriendo allí en el lugar de los muertos. O sea, siendo presionado por la muerte. Dice que las ligaduras de la muerte, ligaduras de muerte me rodearon, dijo el Señor. Ligaduras de muerte me rodearon. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez de día y de noche, así el Hijo del Hombre es necesario que baje a las profundidades de la tierra para que nosotros podamos ser bautizados en su muerte y en su resurrección. Cristo, al vencer a la muerte, vencimos también nosotros también, porque nosotros dice que fuimos bautizados en su muerte y su resurrección. Significa que nosotros fuimos con Él, con el Señor, y el Señor venció por nosotros. El Señor venció por nosotros, Él venció a la muerte, y Él al resucitar, resucitamos todos nosotros. Porque Él es el arca, Cristo es el arca, no es la Iglesia Católica ni la Iglesia. El arca es Cristo. Cristo es el arca, Cristo es nuestra arca de salvación, no la iglesia no salva, ni la iglesia es la verdad. El que salva es Jesucristo y la verdad es Jesucristo. Entonces, toda esa obra fueron escritas, fueron, ¿cómo se dice la palabra? Puestas sobre las Escrituras, toda la obra de Cristo. Es el testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Es el testimonio de las Escrituras. Entonces, se oponen a las Escrituras por ese motivo, porque ellos niegan al Hijo de Dios. Niegan al Hijo de Dios. Todo el romanismo niega al Hijo de Dios. Por eso siempre quisieron destruir las Escrituras y quisieron destruir al pueblo judío para poder destruir las Escrituras, lo cual nunca lo lograron, porque Dios está
Dios está en el asunto, o sea, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Cristo hizo toda su obra y ya no hay más nada, ya no hay más canon, porque ya no hay más nada que escribir, porque ya se escribió todo lo que se tenía que escribir. Lo que agregan de las tradiciones y del magisterio romano, todo eso es barro, todo eso es basura, todo eso no sirve para nada, no nos sirve para nada. Todo eso es polvo, todo eso es mugre. No agrega nada al testimonio de Jesucristo. Más bien lo niegan al Señor en base. ¿Por qué? Porque ellos tienen el paganismo. Todo eso es paganismo. Todo lo que se sale de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dijo que no pensemos más allá de lo que está escrito, porque si nosotros nos salimos de las Escrituras, se producen sectas. Porque fuera de las Escrituras es invención, es cuento, es algo que se inventa, es algo que sale de la mente del hombre, es la idolatría del hombre. Por eso el apóstol dijo, tomen ejemplo de nosotros, de Apolo y de mí, porque si aquel que se sale de las Escrituras se transforma en un sectario y forma una secta. Te observe, te va a cualquier secta y están todos fuera de las Escrituras. La iglesia del Señor solamente se apoya en las Escrituras. Se apoya en las Escrituras. Por eso las Escrituras es un misterio. Las Escrituras, ¿qué es las Escrituras? Dicen que es un principio, es un don, es una doctrina. Yo digo las Escrituras es una revelación. Es algo que está oculto. Y los hijos de Dios tenemos el privilegio de que se haya corrido el velo y podamos ver que la sola Escritura es donde el cristiano verdadero se apoya en la sola Escritura. O sea, se nos corrió el velo. Y podemos ver que lo único que cuenta para la vida de un cristiano y para la vida de la iglesia son las Escrituras, no hay otra cosa. Como dijimos, ¿qué son las Escrituras? Es el pan que descendió del cielo. Es el pan. Las Escrituras y que son la palabra de Dios es el pan y la palabra de Dios de los hombres es el barro. Entonces hay un plato de barro y hay un plato de pan. ¿Usted qué comería? El cristiano come el pan, el pagano come barro. ¿Por qué? Porque está ciego, no sabe lo que come, lamentablemente. Así que lo vamos a dejar por acá. Lo que es la ventaja que tiene el judío y cómo Dios le ha confiado al pueblo judío las Escrituras y no a Roma. Así que si los romanos se adjudican la Biblia, porque dicen que el catolicismo, la Biblia es católica, es mentira. La verdad es que la Biblia es de Dios, digamos, las Escrituras es una obra de Dios que le ha sido confiada al pueblo judío. Así que Dios les bendiga.